Ahí les pasé por WhatsApp, copien tranquilos, una vez que terminamos de última la clase, lo copian, no hay ningún problema. Yo les voy pasando lo que sí quiero que copien, como para que les quede. ¿Alguna pregunta sobre esto del enfoque conductista? Algo que no entiendan, lo vuelvo a explicar. Si me dicen no, de la manera que lo dijiste no lo entendí, volvemos a poner un ejemplo. A veces pongo ejemplos porque me parece lo más fácil de comprender con ejemplos. ¿No? Si ustedes no me piden explicación, yo sigo adelante, ¿sí? Bueno, sigo entonces. Luego entonces seguía, estaba hablando de esto, del enfoque cognitivo, el enfoque que tiene que ver, que se va a basar en el conocimiento. Surge como reacción al conductismo porque tratan a las personas como cajas negras, donde lo que interesa es el antes y el después, dice. El enfoque cognitivo dice que los conductistas, los que observaban la conducta, trataban a la persona como una caja negra, donde lo que importaba era el estímulo, el antes y el después, la respuesta nada más. Pero no lo que ocurre dentro, en ese proceso del estímulo y la respuesta. Entonces, el enfoque cognitivo viene como de alguna manera a criticar este enfoque conductista. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Dice, los cognitivistas creen que entre estímulo y respuesta intervienen procesos mentales capaces de transformar la información proporcionada por ellos. Se basan en la analogía mente igual ordenador, esto es, igual una computadora. La metáfora del ordenador, la mente es como un ordenador donde llegan un sinfín de informaciones, inputs, sería, supongo que se pronuncia así, donde son seleccionadas, procesadas y almacenadas como una gran computadora y de la que salen mensajes vía neurológica que se convierten en respuestas motóricas viscerales. ¿Sí? Outputs, supongo que es así, no sé nada inglés, malísimo. La psicología entonces debe estudiar los procesos, estructuras y funciones mentales que dan sentido a la conducta humana. Y ahí, en esto de la historia de cómo va surgiendo la psicología, ustedes o nosotros vamos a ver cómo se va enriqueciendo la psicología, que llega a ser una ciencia, que antes era parte de la filosofía, de estudiar el comportamiento humano, estudiar el comportamiento de los organismos en el mundo, ahora empieza como de alguna manera extendiéndose y evolucionando. Primero solo pensaban en el estímulo y la respuesta con esto del enfoque conductista y ahora se basan en qué pasa entre el estímulo y la respuesta. Dice, la psicología debe estudiar los procesos, estructuras y funciones mentales que dan sentido a la conducta humana. Miren que admito a Regina. Estas estructuras cognitivas son dinámicas y adaptativas. Su función consiste en percibir las sensaciones, interpretarlas y adaptarlas a los conocimientos previos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A ver. Ahí está el... Tiene que silencio. Ahí está. Regite, silencio porque si no se escuchan las vocecitas. ¿Sí? ¿Se entiende de verdad? Hola, ¿están ahí? Bueno, sí, profe. Bueno, bien. Entonces ya no nos vamos a ver, como acompañantes terapéuticos, sabemos que ante el estímulo del entorno va a haber una conducta que tenemos que observar y va a haber una respuesta del individuo. Pero también hay algo que sucede dentro del individuo, no es nada más que algo que almacenamos cosas y esperamos una respuesta favorable. Yo les dije, estimulamos positivamente, responde positivamente. Quizás estimulamos positivamente y no responde positivamente. Entonces, mirando el enfoque cognitivo, ¿sí? Porque hay algo dentro de ese sujeto que hace que no pueda responder positivamente más allá de los estímulos positivos que demos. Vamos a ir cambiando la mirada, ¿sí? De eso se trata.
poder entender los distintos enfoques de las escuelas psicológicas para poder entender cómo nosotros lo vamos a poner en práctica. De qué manera nos sirve a nosotros como acompañantes terapéuticos que trabajamos con personas, ya no trabajamos con animales que vamos a hacer experimentos. ¿Sí? Sigo adelante. Entonces. Vamos a copiar de esto enfoque cognitivo, no importan los nombres de los autores, pongan si quieren, surge como crítica, vamos a poner en vez de reacción, al conductismo. Voy a ir despacio así les dicto, y no copian todos. Surge como una crítica al conductismo. Y luego vamos a copiar lo que marco en celeste. Después de surge como una crítica al conductismo. Eso que marco en celeste. Esto es muy básico la noción que estamos tomando, porque si estudiamos psicología realmente, tenemos que tener clases enteras de lo que es el cognitivismo, clases enteras de lo que es el conductismo, ¿sí? Nos darían los 10 meses para poder llegar a completar el curso, a completar todo el contenido que tenemos que ver. Avísenme cuando terminan de copiar, ¿sí? Por lo menos esto. Igualmente copio. Luz. Copio así después pego en el grupo de WhatsApp y lo pueden ver. Disculpe, profe, ¿hay que copiar lo que está en celeste? Sí, pusimos enfoque cognitivo, Sergio, pusimos. Sí. Surge como crítica, no reacción, como crítica al conductismo, y luego copiamos lo celeste. Ahora igual paso al grupo de WhatsApp. Bueno. ¿Alguien quiere huevos? Porque está pasando el huevero por mi casa. Bueno, y después vamos a copiar esta parte. La psicología debe estudiar los procesos, estructuras y funciones mentales. Que está acá. Que dan sentido a la conducta humana. Porque lo que vimos entonces con este enfoque cognitivo que ya no podemos solamente quedarnos con la conducta observable. Según el estímulo positivo, no siempre la respuesta va a ser positiva. ¿Por qué? Porque lo que dice el enfoque cognitivo es que hay algo dentro de esa persona, no es una caja negra que solamente ingresamos un estímulo y vamos a tener una respuesta, ¿sí? Ya trabajamos, no es un animalito que va a aprender por instinto o por repetición. Trabajamos con personas, entonces podemos estimular positivamente y no siempre encontrar una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque el ser humano no es una caja negra donde podemos meter cosas para esperar respuestas. Hay procesos, estructuras, como dice acá, y funciones mentales que dan sentido. También experiencias.
¿sí? Miren, algo como por ahí que se me viene a un ejemplo muy, muy ilustrativo de esto, es, hay muchas personas, ya lo vamos a ver más adelante en cuanto al comportamiento y a la mediación cognitiva, hay muchas personas que tienen la autoestima muy baja. Entonces, supongamos que tenemos una persona X con una autoestima muy baja y en el trabajo se lo premia por su desempeño, porque es bueno en su desempeño, subiéndolo a un rango más alto, dándole un cargo mejor del que tiene. Si esa persona tiene la autoestima muy baja, hasta puede creer, el estímulo sería darle un reconocimiento y darle otra posición en el trabajo. La respuesta debería ser la felicidad de ese sujeto. Pero si ese sujeto tiene la autoestima muy baja y cree que no es capaz de lo que realmente es capaz, quizás hasta crea, sienta y llegue a percibir que lo están subiendo de función o lo están subiendo de cargo por lástima. Esto es algo que sucede. Hay personas que creen que se los premia o que se los sube de rango porque le quieren dar más responsabilidades y lo quieren cargar más de trabajo. Y no ven lo positivo del asunto, que quizás van a tener mejor remuneración y mejor condición de trabajo. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede en esa persona, en ese sujeto, que tiene que ver con la negatividad, la autoestima baja, la experiencia que no ha sido favorable en su vida, ¿sí? La poca confianza en sí mismo. ¿Se entiende el ejemplo que di o los confundí? Profe, yo por ejemplo tengo la autoestima muy baja. Uh-huh. Claro, entonces no siempre el estímulo, Cualquier cosa me afecta lo que me digan. claro, pero no siempre el estímulo a veces que es positivo de tu entorno, puede ser, puede pasar, no siempre lo vas a tomar positivamente. Eso es lo que yo trato de hacerles comprender en cuanto a este ejemplo que di, ¿no? Yo puedo tener la autoestima muy baja y me suben de rango en el trabajo y puedo sentir que lo hacen para perjudicarme, y realmente no es para perjudicarme, es un premio hacia mi desempeño que es favorable, que es bueno. Pero esto nos da a conocer, nos lleva, nos muestra que no siempre los estímulos positivos que podemos darle a una persona van a generar respuestas positivas. ¿Bien? ¿Y qué hago para no tener la autoestima tan baja? Bueno, es un proceso que tenés que hacer con un psicólogo. Estás buscando un psicólogo y me parece que es la... Estoy con una psicóloga, pero es un desastre. Se mete en mi vida, me opina de más, es un desastre la mina. Bueno, eso tenés que ir viendo entonces, porque si vos no encontrás en la psicóloga una persona que te pueda ayudar, tenés que cambiar de psicólogo. Quizás Claro. es algo que tiene que ver con la psicóloga, quizás es algo que no podés vos poder relacionarte con esa persona en particular. No quiere decir que por eso la psicóloga sea mala. A veces no tenemos una buena relación con una persona desde el principio o algo que la persona hizo no nos cayó bien y entonces no podemos llegar a tener una buena transferencia. Hay algo de lo que vamos a hablar mucho más adelante en el curso que se llama transferencia y es el vínculo que generamos con un paciente. Y la transferencia siempre, para que el acompañante terapéutico, en este caso la psicóloga, pueda intervenir en la vida de la persona, tiene que ser positiva. El vínculo tiene que ser favorable. Si no, lo que siente el paciente es que esa persona no sabe nada, que no le gusta, que no se puede confiar en la persona. Entonces, la transferencia no es positiva y no hay manera de intervenir. Por eso, si te pasa eso con la psicóloga en particular, tenés que buscar tu psicólogo. Quizás es lo más positivo para vos, ¿no? Sí. Más allá de que la psicóloga sea buena, sea mala, no podemos hablar de una persona por un caso en particular. Quizás con ese caso no le fue bien y quizás en otro. Es que yo hace rato quiero cambiar y bueno, después me arrepentí y me quedé con ella y bueno, pero no sé. Bueno, después hablamos por privado, si yo puedo te paso algunos contactos. Dale.
Bueno, ¿se entendió? Profe, te hago una pregunta. Sí, Cuando hay adicciones, ¿puede ser también la autoestima? totalmente. En las adicciones interfiere la autoestima baja de la persona, casi siempre. Digamos, no voy a, o sea, puedo generalizar, puedo hablar de manera general, digo, pero no puedo encasillar el caso en el que vos por ahí te referís a que sí tiene que ver con la autoestima. Pero siempre que hay una adicción, hay una falta, ¿sí? La adicción tiene que ver con una falta, con una esclavitud. A ver, la palabra dicción tiene que ver con el poder hablar, el poder hablar, el poder expresarse. Adicción es sin expresión. Entonces, la persona que es adicta a algo es porque no puede hablar sobre algo. Hay una falta, hay una dificultad ahí. Por eso es que se llama adicción. ¿Sí? Ya vamos a ver igual cómo surgen las adicciones. No hay un solo estímulo o una sola causa que va a generar una adicción. La adicción tiene un origen multifactorial. Hay personas que tienen todo económicamente, todo en cuanto a vínculos, vos lo ves de afuera y no les falta nada, sin embargo caen en una adicción. A veces por el tener todo y que les sobre, hay algo que les falta, hay algo que no encuentran de satisfacción y por eso buscan ocupar ese vacío en una adicción. Y hay personas que el entorno o quizás la experiencia vivida o no sé, un montón de cosas hace que se manifieste una falta en su vida y por eso buscan una adicción. Hay múltiples factores que hacen que una persona por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Como le pasa a Maradona, digo. Claro. Hombre, porque tiene todo y sin embargo... Claro, sí, totalmente. Yo siempre que hablo de las adicciones tengo experiencias cercanas y que puedo manifestar sobre eso. Tengo una persona, y no quiero irme del tema, que es de mi conocimiento, no es mi familia en particular, digamos, cercana, pero es familiar, que ha tenido todo, ha tenido una buena constitución de su familia y demás, pero lo que no ha tenido desde el inicio de su adolescencia, en su niñez, ni siquiera en su niñez, es límites de los papás. Los papás le dieron todo y nunca le ha faltado nada, no le ha sobrado, porque no es una familia que sea económicamente esté en las mejores condiciones, pero nunca le faltó nada. Sin embargo, sí le faltó a esa persona límites. Y al no tener límites, infirió en un montón de conductas que no tenían nada que ver y eso lo llevó a la adicción a las drogas. Entonces ahora es un adulto adicto que lo que siempre le ha faltado es el límite de los padres. Siempre le ha faltado eso. Y los padres le siguen dando todo aún siendo adulto y a él le sigue faltando eso y no sale de la adicción por eso. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esos mismos padres tengan otros 3 hijos que no son adictos? Que son personas comunes que socializan bien, que trabajan, que han formado inclusive sus familias y todo, y ese hijo le salió mal. No, creo que se equivocaron en eso, en no darle límites, en no ponerle límites. Y bueno, ¿y es la culpa de ellos nada más? No, también es culpa de ese sujeto que ahora ya es adulto y que debería de alguna manera comprender que tiene que cambiar el eje de su vida, ¿no? O el camino. Pero bueno, es un proceso, ¿sí? No me Profe, ¿vos por casualidad no conoces algún centro, como te había preguntado antes al principio de la clase, donde tomen gente donde sus padres los dejan, tipo los rajan de las casas por X motivo? No, ¿Algún centro donde puedan ir a parar o algo? no, ahora que me decís ahora sí, en este momento no conozco, no. Lo podemos hablar después en privado a ver cuál es la particularidad del caso y veo si tengo algún conocimiento sobre eso, pero que yo conozca, creo que no. Seguimos. Entonces, ¿se entendió esto de lo cognitivo? Del enfoque cognitivo. ¿Sí? Sí.
sigo adelante. Perdón, que tengo mal hoy mi garganta. A ver. Acá. Está lenta mi computadora. Después vamos a ver el enfoque psicoanalítico. Primero lo leo, después les dicto. Si copiaron esto que estaba en celeste, y si no lo copiaron, yo, cuando cortemos, lo paso al grupo de WhatsApp. Entonces, enfoque psicoanalítico. Dice, Sigmund Freud, 1856-1939, fue el fundador del psicoanálisis, y los postulados del psicoanálisis son: el objeto de estudio son los procesos mentales inconscientes que determinan la conducta. Y acá me voy a quedar. ¿Por qué? Primero tengo que contarles, porque si leemos todo esto, vas a decir, ¿de qué habla este hombre? Bueno, ¿qué pasa con el psicoanálisis de Sigmund Freud? Sigmund Freud surge más o menos en los años, principios de 1900, es médico neurólogo. Antes, en ese tiempo, en el 1900, solo accedían a la medicina o a tener un médico de cabecera las personas de la alta sociedad. Sigmund Freud entra en la escuela de Charcot, que es otro médico neurólogo, que empieza a hablar de lo que sucede en el inconsciente sin saber que existía el inconsciente. Charcot tenía la escuela de la introspección, de, ¿cómo se llama? Que no me sale la palabra. El método de, esperen que no me sale, a ver si lo encuentro acá. Sí, la introspección, pero de cuando... Hipnosis. Hipnosis, sobre la hipnosis. De cuando se hipnotiza a la persona, ¿sí? Charcot, hipnotizaba a las personas porque en ese tiempo, en la medicina y en la aristocracia, en la alta sociedad, había muchos casos de mujeres histéricas. Ahora nosotros usamos la palabra, o la sociedad usa la palabra histérica como alguien que no sabe qué quiere y sos una histérica, y casi siempre se relaciona con las mujeres. Sin embargo, aún en ese tiempo, en el 1900, Charcot encontraba no solo mujeres histéricas, sino también hombres con histeria. La histeria era una patología, y es una patología, que ya no se llama histeria, se llama neurosis obsesiva, neurosis de transferencia, neurosis, hay diferentes tipos de neurosis, pero en ese tiempo la patología era histeria, y se daba aún mucho más en mujeres que en hombres, pero también había casos de hombres con histeria. ¿Qué era? ¿En qué consistía? Bueno, personas que tenían diferentes dolencias, diferentes dificultades en su cuerpo, pero que la medicina no encontraba el porqué. Entonces, Charcot, que vino antes, que estaba antes de Freud, tenía la escuela de la hipnosis, de la introspección en Francia, en París, particularmente, hipnotizaba a estas personas histéricas y los sacaba de su dolencia, las hipnotizaba, les hablaba y les decía, bueno, ahora cuando te despiertes no vas a tener más la parálisis en el brazo. Cuando los despertaba, hacía, aparte, ¿cómo se llama? Reuniones con diferentes médicos, congresos, no me salía congresos, y hacía demostraciones con estas personas. Los despertaba y no tenían más la parálisis en el brazo. Entonces, ¿por qué? Porque tenían dolencias y dificultades que la medicina no le encontraba el porqué. Hacían estudios, diferentes estudios, los que había en ese momento, y no había nada clínico que le pasara a esas personas. Entonces surgió la patología de la histeria. No sabían qué tenían clínicamente, y muchos, hasta médicos neurólogos, creían que la persona lo inventaba. Por eso se llegó a esa patología, y por eso es que se usa ahora como hasta un insulto esto de que sos una histérica, porque no sabes lo que querés. De ahí viene, el origen viene de ahí, de algo que es clínico. Mal usado, en nuestros días la palabra histérico está mal usado, pero en ese tiempo era una patología. Luego viene Freud, es alumno de Charcot, pero no se queda con esto de la hipnosis y nada más, sino que él dice, bueno, empieza a hipnotizar a estas mujeres histéricas,
que en su mayoría eran mujeres histéricas, pero hace algo que no hacía Charcot, y es hacerlos hablar, empezar a preguntarle qué le pasaba, que le cuente algo de su infancia, y la persona en el proceso de hipnótico hablaba, ¿sí? Podía hablar de lo que le pasaba. Y muchas veces, como era el 1900, y la sexualidad estaba restringida, muchas veces para las mujeres, y más que nada el placer sexual estaba restringido y era un tema tabú. Imagínense que hace 20 años era un tema casi tabú, hablar de sexo en una familia. Los papás encerraban a los hijos varones para hablarles sobre sexo, y las mamás a veces le hablaban a las mujeres, hace 20 años estoy hablando, sobre lo que era una relación sexual. Imagínense en el año 1900, era un tema totalmente tabú, no se hablaba. Entonces, lo que le pasa a Freud con estas, en general mujeres, era que empieza a encontrar que tenían problemas sexuales, o habían sido abusadas en su infancia, o eran abusadas, o estaban casadas con hombres por arreglo, porque era muy común que se les eligiera al marido, y no lo querían, y es más, querían a otro hombre, y empieza a encontrar todas estas dificultades en cuanto a la sexualidad, porque la sexualidad era el tema tabú en ese momento. Entonces él dice, cuando les despertaba, les preguntaba sobre lo que las mujeres habían contado, y las mujeres no recordaban nada de esto que habían contado, ¿sí? Entonces él dice, hay algo que en el discurso de la hipnosis aparece, y que pasa en la psiquis de la persona. La psiquis no tiene que ver con la mente, sino con el alma, ¿sí? Él dice, hay algo que es inconsciente, y ahí es donde él instala este concepto del inconsciente, ¿sí? Empieza a hablar sobre el inconsciente, porque la persona en su conciencia, cuando está consciente, cuando está despierta de la hipnosis, no recuerda, realmente no recordaba que le había contado todo eso a Freud. Entonces él instala lo que se llama el aparato psíquico, primera tópica del aparato psíquico, el consciente, primero el inconsciente, que era lo que él veía en el discurso de la hipnosis, lo consciente, y después la tercera parte, instancia, mejor dicho, del aparato psíquico, que es el subconsciente o el preconsciente. ¿Qué es el subconsciente? ¿Vieron cuando nosotros hablamos de algo? Decimos, uy, no, eso no tenía que decirlo, y nosotros nos dicen, ay, te traicionó el subconsciente. Bueno, justamente el subconsciente venía a ser como el filtro, ¿sí? ¿Qué pasaba? Él dice, si hay un inconsciente, que es lo que yo puedo llegar a ver en la hipnosis, en el discurso de la hipnosis, en la hipnosis en la persona, y hay un consciente que no recuerda, hay algo en el medio que no deja que lo que está en el inconsciente pase a lo consciente. Y ahí instala la instancia, o genera, o crea la instancia del subconsciente. ¿Me siguen hasta acá o no entendieron nada? ¿Sí? No estoy dando una explicación. Sí, profe. Muy facultativa, pero es una explicación que podemos entender y que aparte no está mal. Bueno, entonces, la primera tópica o el primer estudio que hace Freud de este aparato psíquico es inconsciente, subconsciente o preconsciente, es lo mismo, y consciente, ¿sí? Ahora cuando volvamos, porque ya me quedan 9 minutos y se va a cortar, les voy a dictar sobre la primera tópica. Estamos haciendo un inicio de lo que es el psicoanálisis, pero antes de leer lo que decía el libro quería explicarles esto. Después él va a hacer todo un estudio de la sexualidad, porque dice entonces, casi todas las mujeres que tenían un problema de origen sexual. A veces porque habían sido abusados, a veces porque eran sometidas a abusos traumáticos, a veces solo porque estaban casadas con alguien que no querían, ¿sí? Entonces él las hacía hablar, las hacía desahogar, y después cuando se despertaban a las mujeres les había desaparecido la parálisis del brazo o el dolor de cabeza. Entonces en ese tratamiento él encuentra una cura. ¿En qué consistía el tratamiento? Bueno, en hacerlas hablar, en la expresión, en el lenguaje él encuentra la clave del psicoanálisis. Por eso ahora, cuando uno va a un psicoanalista, lo que hace el psicoanalista es escucharnos hablar, porque en el poder hablar y poder desahogarse de todo lo que querramos hablar y que no podemos hablar ni con un amigo, está la cura. En el lenguaje está la cura, dice el psicoanálisis,
¿sí? Se usa el método de la asociación, de poder asociar las ideas que van surgiendo en el discurso de la persona para poder llegar a que la persona resuelva algunos conflictos que tiene interiores, ¿sí? No voy a entrar en el método psicoanalítico, pero tiene que ver con esto de la asociación libre. En esto de que hablamos muchas veces sin saber de los sueños, por ejemplo. Soñamos algo y en la sociedad dice, porque si soñaste que te casaste con tu jefe es porque lo deseas. No siempre los sueños tienen que ver con los deseos, pero el psicoanálisis ha hablado sobre que en los sueños muchas veces se expresan los deseos que son inconscientes, que uno no llega a acceder al inconsciente, que no sabe que existen, pero el inconsciente está. ¿Sí? No siempre es así, no siempre deseo que mato a mi vecino y es porque realmente lo quiero matar, a veces tiene que ver con otra cosa. Pero sí, cuando vamos a un psicoanalista, por ejemplo, casi siempre nos recomiendan de que tengamos un cuadernito con un lápiz al lado de la almohada o en la mesa de luz, porque cuando uno se despierta, vieron que cuando uno se despierta y soñó algo, se acuerda de todo en cuanto se despierta, de todo lo que soñó, muchas veces, ¿no? Pero va pasando el día y si queremos contar el sueño nos olvidamos de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la mente se va cargando de otra información que nos va haciendo olvidar. Por eso es que el psicoanalista que usa el fenómeno onírico, los fenómenos del sueño, nos pide que anotemos todo lo que nos recordamos del sueño. Porque a veces los sueños, no siempre, y vuelvo a aclararlo, tienen que ver con lo que le pasa o los conflictos que quiere resolver el sujeto, ¿sí? ¿Hasta acá estamos claros? ¿Sí? Bueno, entonces, Freud va a instalar o a surgir o a crear la primera tópica del aparato psíquico. ¿Por qué lo llama aparato psíquico? Bueno, porque como yo les dije, él era médico neurólogo, así que todo lo que conocía del cuerpo humano se llamaba aparato. Aparato respiratorio, aparato digestivo, entonces le pone el nombre de aparato psíquico, ¿sí? A esta primera tópica, que es inconsciente, subconsciente y consciente, o consciente y subconsciente, es lo mismo en el orden que lo pongan. ¿Está bien? Ahora cuando volvemos se los dicto. Voy a cortar porque me quedan 5 minutos y no me quiero quedar en la mitad de la lectura. Voy a volver después a leer sobre el libro. ¿Sí? Son 1:27, 1:33, volvemos. ¿Está bien?